buenas noches. Un saludo de parte de Izquierda Socialista a usted y al gobierno revolucionario del compañero Nicolás Maduro, y gustosos, compañera, en esta coyuntura difícil que atraviesa todo el mundo, de poder contar con su presencia para compartir experiencias de la patria grande y en especial del gobierno bolivariano del cual ustedes son parte, respecto de cómo se está manejando el tema de la pandemia, cómo es que están afrontando esta problemática y en general aprovechar también para conversar sobre todas las problemáticas que ustedes como gobierno y como pueblo están afrontando en esta coyuntura difícil para América Latina, para el mundo en general y también para su pueblo. No sé si desea comentar algo, unas palabras. Desde ya el agradecimiento, compañera, por su presencia, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, de verdad, una oportunidad más bien para nosotras y nosotros poder comunicarnos con nuestros hermanos de América Latina y particularmente con el pueblo de Perú y con ustedes como organización de izquierda. Es un momento crucial, ¿no?, para esta humanidad. Y bueno, nosotros hemos estado con todo lo que hemos construido a lo largo de estos 21 años de revolución, enfrentando el coronavirus, esta pandemia, poniendo el centro en el poder popular. El pueblo organizado es el sustento de toda la política de nuestro gobierno. Un sistema de protección social que tiene como fundamento justamente lo que es el gobierno, el autogobierno en los territorios, que para nosotros son nuestros consejos comunales y comunas. Y todo el sistema de salud construido en revolución en medio de sanciones ilegales, de todas las medidas criminales del gobierno de los Estados Unidos en contra de nuestra república, en medio del boicot, de las agresiones permanentes, nosotros hemos logrado mantener el sistema de salud barrio adentro, que forma parte del sistema de misiones de la revolución bolivariana, creadas por nuestro comandante Chávez, y que el presidente Nicolás Maduro ha defendido y ha mantenido a pesar de todas las dificultades. Entonces, con barrio adentro, con todo este convenio además que surgió del trabajo conjunto entre la revolución bolivariana y la revolución cubana, tenemos un despliegue en todo el país donde con visitas puerta a puerta, las brigadas de prevención en salud en cada una de las áreas de salud integral comunitaria que hay en el país y con más de 3.200 comunas, hemos estado justamente en este despliegue, en este encuentro con nuestro pueblo, con una plataforma también importante, una plataforma tecnológica que es una de los desarrollos que hemos tenido con el Carnet de la Patria y la plataforma Patria para lograr tener la conexión, esto poniendo la tecnología al servicio del pueblo, que tiene más de 19 millones de usuarios y usuarias, de ciudadanos y de ciudadanas, que reportan de manera inmediata cualquier situación de salud, cualquier alerta, y que a partir de de esta plataforma tecnológica podemos, junto a Barrio Adentro, junto a nuestras ASIC, toda la unión de Cuba y Venezuela, desplegarnos con nuestras comunidades a atender. Así que es bien importante destacar que en medio de una situación tan compleja, nosotros hemos tenido son dolorosos, pero solo 10 fallecimientos en todo el país. Hemos mantenido la salud de nuestro pueblo a pesar de todas las dificultades. Hemos logrado habilitar más de 21.000 camas recibiendo a cualquier persona que tenga el virus, aún siendo asintomática. No tratamos de proteger la familia y la comunidad, garantizando que en los CDI, que son los Centros de Diagnóstico Integral, que están a lo largo de todo el territorio, tengamos camas habilitadas para una
atención de salud integral e inmediata, garantizando con absoluta gratuidad el acceso a todos los medicamentos y garantizando también hacer las pruebas en buena parte del territorio nacional, sobre todo aquellas personas que han estado con algún síntoma o que han estado en alguna situación de vulnerabilidad. Es muy importante decir que gran parte de lo que hemos tenido responden justamente a el tema internacional. Quienes han llegado tanto de Brasil como de Colombia, como del resto de América Latina, nuestra población, producto de la guerra económica, producto del sabotaje, producto también de una guerra mediática y psicológica, nosotros tuvimos como impacto una migración importante. Estamos en este momento de pandemia y de coronavirus recibiendo a buena parte de esa población. Más de 41.000 ciudadanos y ciudadanas han entrado por distintas vías que se han organizado para recibir en las fronteras, para garantizar la atención inmediata, para garantizar la cuarentena y para garantizar también el proceso ya no solo de identificación de quienes tengan algún padecimiento de salud, sino de atención inmediata integral a todos los ciudadanos y ciudadanas que han vuelto, nuestros connacionales que han regresado al país. Es un momento complejo porque nuestra frontera con nuestra hermana República de Colombia es una frontera muy, muy extensa y hay trochas, caminos que no controlamos totalmente, estamos en ese trabajo de controlar. Lamentablemente el gobierno colombiano facilita la entrada por las trochas. Sería para nosotros ideal que pudiéramos organizar efectivamente los espacios para recibir, para hacer todo el protocolo de atención, pero bueno, el gobierno colombiano ha actuado de manera muy irresponsable. De hecho, el nivel de contagio en esta población migrante que viene de Colombia es impactante. También nos ha pasado con población que ha venido de Perú, que ya viene contagiada. Y bueno, seguimos recibiendo con amor, con los brazos abiertos y además convencidos de que aquí podemos dar la salud, la atención y los derechos que debe tener cualquier hombre, mujer, de esta república y del mundo, porque para nosotros patria es humanidad. Así que ha sido un momento difícil porque hubo toda una campaña para decir que Venezuela iba a ser el epicentro de la pandemia, toda una campaña sustentada obviamente en las sanciones ilegales, en las medidas criminales que se han tomado contra nuestra república por parte del gobierno de Estados Unidos, donde hemos tenido un bloqueo financiero, pero también hemos tenido bloqueo marítimo, bloqueo terrestre para impedir el acceso a medicamentos, para impedir cualquier tipo de acceso a repuestos, a insumos, para generar un caos en nuestra economía y para golpear nuestro sistema de salud. Hemos también sufrido sabotajes en buena parte de los servicios públicos. El año pasado el sistema eléctrico nacional fue víctima de un sabotaje muy, muy, muy fuerte que golpeó duramente nuestro sistema, pero logramos recuperarlo. Y bueno, en medio de las dificultades no se ha parado la atención. Hemos logrado prevenir, no esperar a que el paciente llegue, sino acudir, buscar dónde están las dificultades. Y como le decía, ya hemos practicado más de 600.000 pruebas para verificar la presencia del COVID en nuestros ciudadanos y ciudadanas. Nos da a nivel mundial un porcentaje alto, importante, de prácticas de las pruebas de descarte de COVID. Tenemos también un resultado, como decía antes, de recuperación. Más del 52% de los pacientes ya están recuperados y tenemos además
uno de los más bajos índices de mortalidad, es decir, la protección ha sido integral porque además hemos garantizado el derecho a trabajo. Aquí se ha garantizado la inamovilidad para todos los trabajadores y las trabajadoras durante la pandemia. Hemos además establecido todo un mecanismo para llevar bonos a partir del Plan de la Patria, del sistema de protección, para ayudar a las familias en medio de esta situación tan dura. Y además se ha establecido, ya tenemos tiempo, justamente por la guerra económica, un plan de asistencia directa de alimentos, que son los comités locales de abastecimiento y producción, que llevan alimentos de manera continua a casi 7 millones de familias. Ha sido complejo, difícil, sobre todo porque la guerra se ha intensificado en contra de nuestro país, por la caída abrupta, terrible de los precios petroleros que ya venían en una situación compleja, pero además el sabotaje para impedir el acceso de Venezuela a componentes químicos que nos permiten tener gasolina en el territorio para el transporte público, para el transporte en general. Esto ha sido una batalla difícil, compleja, pero tenemos pueblo organizado, tenemos un pueblo que ha cumplido de manera disciplinada y voluntaria todas las medidas de prevención. Nuestras comunas han desarrollado millones de tapabocas, el plan textil del poder comunal, los primeros casi 2 millones de manera también voluntaria y gratuita y se distribuyeron entre las distintas comunidades. En este momento ya tenemos un plan organizado con el Estado para activar toda la plataforma productiva, económica, textil de nuestras comunas, y se han producido 2 millones de tapabocas más. Está el pueblo construyendo, resistiendo, como decía, en medio de grandes dificultades, y ahora con una acción también muy difícil que tuvimos hace unos días, el 4 de mayo. A partir de mayo comenzó una acción de intervención, de injerencia, de terrorismo por parte del gobierno de los Estados Unidos en el territorio nacional. El pueblo venezolano, sus comunas, sus consejos comunales, organizados en milicia. Nosotros tenemos en este momento 4 millones de milicianas y de milicianos, pueblo preparándose para la defensa, porque para nosotros la transferencia del poder al pueblo no es solamente en el terreno político, en el terreno social, en el terreno económico, sino también en el terreno militar. El pueblo en la defensa integral de la patria. Así que fue nuestro pueblo pescador, el pueblo más humilde, hombres y mujeres de la milicia, que junto a la Unión Cívico-Militar, a la Fuerza Armada Nacional, lograron la detención y captura de parte de estos terroristas que pretendían el asesinato, la violencia, el secuestro, el golpe de Estado y la invasión a nuestro territorio. Compañera, de toda la información que nos ha vertido en esta primera parte de su intervención, quisiera estructurar la entrevista en base al siguiente esquema. Desarrollemos un poco más, no sé si podría ayudarnos a desarrollar un poco más la organización popular, el poder popular. Es algo que no se entiende en otros países de América Latina y del mundo, donde no existe un desarrollo de la organización popular al nivel en el que existe en la Venezuela bolivariana. Y entonces, por compartir un poco de anécdotas, ¿no? En nuestros países, a pesar de no tener bloqueo y de no tener las sanciones económicas que se tienen, a pesar de tener financiamiento internacional, crédito a nivel mundial, a pesar de todos de toda esta apertura económica, la tasa de contagio en nuestro país se ha incrementado al punto de que nosotros tenemos actualmente 100.000 casos, más de 100.000 casos, 111.000 casos de coronavirus y más de 3.000 fallecidos. Entonces, digamos que la mayor parte de los contagios se ha dado justamente en estos lugares donde la movilización popular es mucho mayor por el trabajo, por la necesidad de ganarse el día a día,
pero justamente esta movilización desorganizada y de subsistencia ha producido estas altas tasas de contagio. Entonces, si pudiera comentarnos un poco más el tema del poder popular y de la organización popular como forma de prevenir y de reducir el contagio, sería un punto que nos enriquecería bastante a nosotros también como país. Lo segundo, el apoyo directo del gobierno, que me parece que también es algo que difiere mucho de un país como el nuestro. Mientras, por ejemplo, en países como el nuestro se ha permitido el despido de trabajadores o se ha permitido la suspensión del contrato hacia los trabajadores, que hace que las familias ya no tengan ingresos, mientras que en nuestros países se han dado bonos que no se pueden cobrar, porque buena parte de nuestra población no está identificada o no está contactada. Nos comenta que en Venezuela se ha garantizado el derecho al trabajo, se han garantizado bonos para la población y que incluso la alimentación, que es uno de los motivos principales por el cual la gente sale en países como el nuestro, está asegurada a través de estos comités locales de abastecimiento. Estos puntos, no sé si podría desarrollarlos, por favor, para tener el panorama global, ¿no? Luego ya podríamos pasar a estos aspectos que también son fundamentales, que es el tema de las sanciones económicas y el tema de la intervención norteamericana de mayo y la actual crisis, o digamos, la actual coyuntura de los buques iraníes que están también abasteciendo de petróleo a Venezuela y que pueden generar, de acuerdo a muchas opiniones internacionales, algún tipo de tensión internacional. Entonces, ¿podríamos comenzar, por favor, con este punto del poder popular, desarrollarlo un poco más? Bueno, el poder popular para nosotros es la columna vertebral de la revolución, pero más allá es el fundamento de nuestra Constitución. En esta Constitución que nos dimos en un proceso nacional constituyente, es una Constitución que en el año 99 fue aprobada por nuestro pueblo y que por primera vez los campesinos, las campesinas, las mujeres, los trabajadores y las trabajadoras, por primera vez los indígenas, la juventud pudo participar de la construcción del texto fundamental de la República. Y para nosotros eso fue la refundación de la República. En el año 98 triunfa nuestro presidente Hugo Chávez, e inmediatamente su primer acto de gobierno en el momento de la proclamación fue llamar a proceso constituyente. Y eso nos permitió, por votación del pueblo, ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y todos los elementos que están en nuestra Constitución tienen como fundamento un modelo que es para nosotros crucial, que es la democracia participativa y protagónica, democracia verdadera. Esto enriquecido, trabajado, construido en 20 años de revolución es el socialismo del siglo XXI. Para nosotros, la voluntad del pueblo es indelegable, su soberanía es intransferible y se ejerce de manera directa a través de esta experiencia de poder popular o indirecta a través del voto. Pero en esa construcción de poder popular hemos tenido años, las primeras niveles de organización, para recordar, eran los comités de agua, porque teníamos poblaciones a las que jamás había llegado a una gota de agua por tubería. Comités de salud, cantidad de territorio en el que nunca habían tenido acceso a un médico, a un hospital cercano, a un ambulatorio. Todo lo que tenía que ver justamente con la organización del pueblo para las necesidades básicas. Los comités de tierra urbana, porque nuestro pueblo tenía 50, 60, 70 años en un terreno, en un territorio, pero no eran dueños de esa tierra, no tenían propiedad sobre ella. Y luego les aparecía un burgués dueño y eran expulsados. Así que comités de tierra urbana para refundar los barrios, comités de salud, comités de vivienda, todo el pueblo fue organizándose. El comandante Chávez nos dice, toda esta organización tiene que trascender,
porque necesitamos gobernar el territorio. Y esto tiene que ver con nuestra historia. Esto tiene que ver con Simón Rodríguez. Es uno de nuestras raíces de la Revolución Bolivariana. Fue maestro de Bolívar, pero fue uno de los pensadores más lúcidos, más brillantes del continente, y creo que su aporte aún no ha sido reconocido, pero es un aporte para la humanidad. Y la visión de Simón Rodríguez era la toparquía, el poder del lugar. Nos decía, no va a haber igualdad, no va a haber justicia, no va a haber equidad, no vamos a romper con el modelo colonial si no logramos que en los territorios los pueblos se hagan poder. Y nos convocaba justamente al autogobierno. Y esto es, como te decía, algo que forma parte de nuestras raíces. Lo primero que hizo nuestro padre Bolívar en su discurso de Angostura fue convocarnos diciendo, dichoso el ciudadano que con el poder de las armas bajo su mando convoca al pueblo. Es decir, para nosotros esto es una raíz profunda de la revolución bolivariana. Y el comandante Chávez, antes de llegar al poder, aún antes de levantarse, el 4 de febrero, ya esbozaba lo que era el proyecto de revolución bolivariana. Y te quiero hacer una cita, porque es importante entender el fundamento teórico-práctico de una utopía que se concreta, que nos ha permitido construir poder popular. Decía nuestro maestro Simón Rodríguez, y lo cita el comandante Chávez en el Libro Azul, utopía concreta, porque es la parte del sueño que puede ser traída a la realidad, alcanzable a la vista de las leyes y de la transformación situacional. Y esta es la visión robinsoniana, dice el comandante Chávez, porque ya era vislumbrada por nuestro maestro Simón Rodríguez en sus escritos a mediados del siglo pasado. Está hablando él en el siglo XX y está haciendo cita de Simón Rodríguez en el siglo XIX. Ya estamos en el XXI. No es sueño ni delirio, decía Simón Rodríguez, sino filosofía. No es sino el lugar donde esto que se ha imaginado se concreta. Me lo figuro como Tomás Moro, como una utopía que se hará realidad en América. Era el sueño de Simón Rodríguez. Así que Chávez, comenzamos todo este movimiento de comité y él dijo, hay que gobernar. Y nos convoca a juntar todas las causas, todas las necesidades que se convirtieron en movimientos sociales en una instancia de gobierno. Y eso se llama Consejo Comunal. Y está vinculado a las distintas comunidades en nuestros territorios. En este momento, nosotros tenemos 48.200 consejos comunales. Ellos, además, se agrupan en una instancia un poco más amplia. Para nosotros es fundamental, porque empezamos a construir consejos comunales, pero luego el comandante nos llama, nos dice a todos como pueblo, aquí cada uno está en su territorio atendiendo necesidades, pero no hay planificación para la construcción de un tejido social que nos permita un nuevo Estado. Para nosotros, el Estado comunal. Un Estado de derecho, de justicia, de igualdad, que tenga como raíz profunda el territorio. Porque el socialismo no nos va a caer del cielo. Y el comandante Chávez decía, hay que parirlo en la comuna. Así que la comuna para nosotros es la célula, pero es una célula que tiene múltiples núcleos, porque la célula es el tejido del cuerpo social, y estos múltiples núcleos son nuestros consejos comunales, pero ahí también hacen vida los movimientos, el Consejo de Campesinos, los CPT, que son los consejos productivos de trabajadoras y de trabajadores, la Unión Nacional de Mujeres, y todas las fuerzas que en el territorio constituyen la comuna. Para nosotros la tarea es ir avanzando. El comandante Chávez, el 20 de octubre del año 2012, fue el primer gabinete de gobierno, el último
gabinete de gobierno después de la victoria del 7 de octubre del año 2012. En este gabinete se llama golpe de timón. El comandante Chávez nos dice de manera muy firme lo que se ha convertido en una consigna, pero también en una orden para nosotras y nosotros. Comuna o nada. O hacemos la comuna o nos lleva a la nada, compatriotas. Y le dice, y es impactante porque este es el último gabinete donde él tuvo a todo al cuerpo político de gobierno, y él allí le dice al presidente Nicolás, en aquel momento era su vicepresidente ejecutivo: Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida, la comuna, el Estado social de derecho y de justicia, comuna o nada. Sabía el comandante Chávez las dificultades que íbamos a enfrentar y entendía que era imposible defender la revolución, defender la patria, si esta defensa no es en todo el territorio. Para nosotros un consejo comunal, una comuna, es garantizar la defensa, pero es también garantizar la construcción del socialismo en nuestra tierra. Como decía el Che, 1, 10, 100, 1000 Vietnam. Para nosotros Venezuela es cada comuna, cada consejo comunal. Es una tarea fundamental y cada comuna ha hecho su plan de la patria, el plan de la patria comunal, el ejercicio pleno de gobierno en el territorio. Tenemos enormes dificultades. Hemos pasado pruebas muy duras que nos han afectado, pero en este momento lograr derrotar, estamos enfrentando todavía en pleno desarrollo este combate, el COVID, y en medio de todos estos meses de dificultades, haber preservado la vida de la gran mayoría de nuestro pueblo, haber evitado los contagios, haber logrado atender de manera directa, haber reducido, y quiero insistir en esto, en nuestro país solo hemos tenido 10 fallecimientos. Y estos fallecimientos, por cierto, buena parte de ellos sucedieron en las clínicas privadas. En el servicio, en el sistema de salud nuestro, la atención es tan efectiva, tan directa, tan capaz de abordar de manera integral la salud de cada paciente, de cada persona, que nuestras bajas allí han sido apenas 2. Hemos logrado con todo el esfuerzo, hemos tenido sí el apoyo porque logramos que China nos proveyera, por ejemplo, de las pruebas. Para nosotros era difícil conseguirlas y, como te he dicho, ya hemos aplicado más de 600.000 pruebas de COVID y se han suministrado de manera gratuita. Hemos tenido el apoyo de la heroica Revolución Cubana, porque la misión médica cubana es una con nosotros. El sistema de salud que surgió en Revolución como misión barrio adentro es una unión perfecta entre la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana. Pero ha sido un esfuerzo titánico, porque tenemos sabotaje en todos los niveles. Y es tan dramático que algunos de los compañeros que han entrado con nacionales, hombres, mujeres, niños, niñas, que han entrado, que decían, venían sanos, no habían tenido ningún síntoma, al parecer fueron colocados en autobuses desde Colombia para entrar a nuestro país, donde se contaminaron, es decir, se provocó el contagio para generar un impacto en la situación de Venezuela, que exige establecer grandes campamentos, habilitar hoteles, habilitar escuelas, habilitar espacios para garantizar la atención inmediata, para garantizar la cuarentena, para garantizar toda lo que es la atención integral a cada una de las personas que llega y cumplir la cuarentena antes de llegar al lugar de destino. Esto ha sido complejo, es difícil,
pero hemos suministrado el alimento, los medicamentos, el vestuario, el transporte y la atención integral de salud. Porque en primer lugar se pone al ciudadano, en primer lugar está el ser humano. Entonces, las comunas, para nosotros la siguiente fase y por la que estamos trabajando es por la construcción de ciudades comunales, para construir un Estado comunal, para romper con el Estado burgués, que aunque hemos transformado, sigue teniendo en nuestra vida, aparece, es difícil, es complejo romper con las ataduras de esta estructura que además reinó en nuestro territorio 500 años y que implica una transformación que en el caso de Venezuela ha sido una transformación profundamente democrática y pacífica, que ha sido una transformación que pasa por la consulta, que ha tenido más de 25 procesos electorales, que está pasando por 2 procesos constituyentes. Es decir, nosotros no tomamos decisiones sin consultar al pueblo. Así que los cambios son cambios complejos, porque no son cambios impuestos, son cambios que se producen a partir de los saltos cualitativos de la conciencia, pero también de la capacidad de organización, de transformación del poder. El aparato de Estado burgués, burocrático, solo puede de verdad transformarse cuando el sujeto pueblo, el sujeto comuna, el trabajador, la trabajadora, el campesino, la campesina, tenga efectivamente una transferencia real del poder. Y esto, como no es un decreto, aunque tenemos leyes para ello, es una construcción heroica, es una construcción y además es una creación. Estamos inventando, como decía Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Entonces, tenemos aciertos, tenemos avances, pero creo que el escenario del COVID y el escenario de esta guerra multifactorial, multidimensional que hemos vivido, a nosotros nos han aplicado todas las doctrinas de guerra, Estado fallido, Estado forajido, bueno, no ha habido que no nos hayan hecho, y sin embargo hemos resistido. Esto porque es el pueblo el protagonista, porque el pueblo está organizado para la defensa, para la construcción de un nuevo modelo de sociedad, pero en una batalla ideológica enorme, porque gran parte de esta guerra ha estado dirigida a dividirnos, a quebrar la esperanza, a generarnos angustia, a decir, bueno, ya la revolución no ha dado resultado, hemos perdido cosas que habíamos logrado avanzar. Venezuela había alcanzado las metas del milenio antes que ningún otro país en el continente. Y sin embargo, la guerra declarada, donde nos dijeron que somos amenaza inusual y extraordinaria, donde nos han dado golpes eléctricos, golpes de Estado, guarimbas terroristas donde se ha quemado seres humanos, donde ya hemos tenido intentos de invasión, de injerencia, la presencia de paramilitares, la presencia de delincuencia organizada que ha estado articulada por la DEA para meter drogas y armas en nuestro territorio. En medio de esas circunstancias hemos defendido la revolución. ¿Por qué? Porque hay un pueblo organizado, porque hay unión cívico-militar, porque hay conciencia y porque hay coraje y porque no vamos nunca más a ser esclavos. Tenemos patria y tenemos patria para siempre. Entonces es un momento complejo, es un momento donde estamos inventando cosas. La guerra nos permitió prepararnos con los comités locales de abastecimiento y producción. El comandante presidente obrero Nicolás Maduro en el 2016 comenzó a desarrollar estrategias para romper con los mecanismos del mercado, de la especulación, del ataque a nuestra moneda y creó estos comités donde en cada calle, en cada comunidad, la población está organizada para hacer la distribución directa de los alimentos, no pasando por la estructura burocrática ni por la estructura de mercado capitalista, sino en una relación directa del gobierno y el pueblo organizado en los territorios. Entonces, tenemos dificultades porque el bloqueo
las ilegales sanciones, las medidas criminales tienen impacto, pero lo que tenemos lo hemos distribuido para garantizar que nuestro pueblo tenga acceso a las condiciones de vida que le permitan tener salud, seguir teniendo educación, seguir teniendo alimentación. No es la óptima, hemos tenido que abrir nuevamente las casas de alimentación para atender a las familias más vulnerables, y allí en cada comunidad las madres elaboradoras, madres procesadoras, les decimos, también hay hombres allí, trabajan para dar alimento a las personas de la tercera edad, a las mujeres embarazadas, vulnerables, a los niños y a las niñas o a las personas con alguna discapacidad en los territorios más vulnerables. Aún nos queda mucho por hacer, aún tenemos muchas cosas que cambiar, pero tenemos la fortaleza de un pueblo organizado. Y cosas que hemos creado, como te decía, la plataforma Patria, que esto es tecnología que así toda la invención de las redes, de la interconexión, ha estado asociada más al tema del comercio, de la venta o del espionaje. En el caso nuestro, esta plataforma está dirigida a la protección social del pueblo. Por eso podemos hacer que un bono llegue a todos los ciudadanos y las ciudadanas que lo necesitan. Por eso podemos recibir una encuesta y tener inmediatamente respuestas hasta de 18 o 19 millones de personas para saber cómo terminar el año escolar, o para saber cuál es el estado de salud de cada habitante, la evaluación de la familia, el cumplimiento de la cuarentena. Y por eso podemos dirigir la política de manera clara, porque tenemos mediciones permanentes en tiempo real de nuestro pueblo. Y esa es una plataforma, el Carnet de la Patria, que es gratuita y que es para todos los ciudadanos, que no está pidiendo si tú eres de tal partido o eres del otro. Todo el que es ciudadano de la República o vive en nuestra República, no importa qué nacionalidad tenga, tiene el Carnet de la Patria para acceder a los servicios, para acceder a la protección social y para poder estar comunicados. Compañera, gracias por el despliegue, digamos, de todo el contenido de lo que es el poder popular y de los mecanismos que se están tomando para enfrentar el COVID. Quería hacer yo un comentario respecto a toda esta filosofía que guía al proceso bolivariano, muchas veces desde la manipulación mediática, desde las redes virtuales y con objetivos pues de reducir o de minimizar la influencia del proceso bolivariano. Se ha querido presentar a la revolución bolivariana como un proceso pues militarista, vertical, dictatorial, etcétera, etcétera, ¿no? Carente de filosofía, cuando se muestra a través de su intervención, y también todos los que hemos tenido la oportunidad de escuchar las conferencias del presidente Chávez, todos los que hemos tenido la oportunidad de escuchar de alguna manera la visión, el proyecto bolivariano, caemos en cuenta de que no, de que hay un contenido revolucionario que busca delegar el poder al pueblo como la forma de construir pues una sociedad diferente, ¿no? Entonces es fundamental, me parece, ese punto que ha señalado, porque ayuda a todos los que consideran, por la manipulación mediática y por la falta de información, que el proceso bolivariano es un proceso vertical, que el proceso bolivariano es un proceso dominado por solo un pequeño grupo, ayuda a esclarecer cómo se construye y cómo se constituye realmente el proceso bolivariano y la centralidad de la transferencia del poder al pueblo en todos los aspectos que el poder, digamos, requiere, ¿no? No solamente el económico, social, político, sino también, como señaló, el militar, que es importante para la autodefensa y que ha permitido, entre otras cosas, la captura de estos terroristas que buscaban pues invadir o buscaban promover una invasión del gobierno bolivariano. Unos comentarios más antes de pasar a esos puntos que me parecen también importantes para tratar. Me llamó la atención lo último que señaló, el tema de la tecnología. Cualquier persona que quiera hacer investigación en países como el nuestro sabe que no hay un buen sistema de almacenamiento de información. Buscamos datos por aquí y no encontramos, buscamos datos relacionados a pobreza por allá y tampoco encontramos. Es difícil realizar políticas públicas con ese sistema de información cerrado, ineficiente, y entonces un mérito importante que me parece destacar de su intervención es, digamos, este
este desarrollo de sistemas de información para la garantización de las necesidades del pueblo, para la garantización de políticas públicas eficientes, asignación de bonos por aquí, saber cómo se encuentran los hogares en tal lugar y en tal espacio, ¿no? Entonces, méritos que no llegan a ser comunicados al resto de países y que sin embargo en esta coyuntura se revelan como muy importantes, como decisivos para asignar recursos de manera eficiente, junto, claro está, con este pilar que es el poder popular y que también ha permitido controlar, digamos, la expansión del coronavirus a partir de la propia organización del pueblo. Quería retornar a ese punto de la invasión o el nuevo intento de invasión de Venezuela que se produjo hace unas semanas, hace 2 semanas o 3 semanas, si no me equivoco, 2 semanas, con la captura de estos terroristas. Han habido otros intentos de desatar conflictos internos en Venezuela. En 2014 yo recuerdo que hubo el tema de las guarimbas, si no me equivoco, fue en 2014. Estuvo hace muy poco también la autoproclamación del señor Guaidó, ¿no es cierto?, que no cuenta con el apoyo de nadie, ¿no es cierto?, salvo de los imperialistas, en especial del imperio norteamericano y de los ferones, pero nadie en términos reales confía en ese señor, y sin embargo se intentó a través de esta persona desarrollar pues una guerra civil al interior del país. Ahora hay un nuevo intento de desarrollar ha habido un nuevo intento de desarrollar un conflicto. Venezuela está siempre en la mira del imperio norteamericano. ¿Qué perspectivas tiene el gobierno respecto de qué análisis hace el gobierno y el pueblo respecto de este intento fallido de invasión, y cuáles son las perspectivas que se abren a partir de ese intento fallido? ¿Qué medidas se ha decidido tomar para la protección del gobierno revolucionario, ¿no? Bueno, como lo decía, en 2014 sufrimos guarimbas, acciones terroristas terribles, y las volvimos a sufrir en 2017. Te decía, primero el señor Obama decretó que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria, y comenzaron un conjunto de medidas criminales en contra de nuestra república y de financiamiento a todas estas acciones de desestabilización y de crimen, ¿no? En el 2017 esas acciones de guarimba y de terrorismo llevaron a cosas muy cruentas, personas que fueron quemadas, vivas, apuñaladas, violentadas, quemadas, una cosa horrorosa, y se convirtió en una noticia mundial. Y bueno, la respuesta a quienes nos acusan de un gobierno vertical, dictatorial, la respuesta del presidente Nicolás Maduro no fue caer en la provocación, en la violencia y permitir la guerra civil. La respuesta del presidente Nicolás Maduro fue llamar a proceso constituyente. Y esto es impactante, porque después de más de 5 meses de violencia sistemática, donde además se asesinaron de manera también terrible compañeros y compañeras de la Fuerza Armada Nacional, de los distintos cuerpos de seguridad, igual líderes populares, todas estas cosas donde solamente por el color de la piel, por parecer chavista, eras condenado a muerte. El presidente Nicolás Maduro logró mantener el equilibrio, no caer en la provocación, no generar no permitir una guerra civil, y logró llevarnos por el camino de la paz, llamó a proceso constituyente y logramos una victoria extraordinaria. Al día siguiente del proceso constituyente, todo el país estaba en paz. Fue una derrota ideológica, fue una derrota moral, fue una derrota espiritual, porque el pueblo entendió cuál era el camino y quedaron desarmados toda esta agenda de violencia, de muerte y de crimen que desarrolló la derecha con financiamiento de los Estados Unidos en nuestro país. El 1 de mayo, el presidente del 2017 convocó a proceso constituyente, fuimos a proceso constituyente en julio, y al día siguiente estábamos en paz, retomando como todos los caminos. Nosotros, yo creo, hay gente que decía que en Venezuela hay más bien un exceso de democracia.
Lo que se hizo fue perdonar a muchos de estos, sobre todo la gente joven que había caído en el tema de la guarimba, y convocar a la paz. Esto ha sido una práctica nuestra. El 11, 12 y 13 de abril, cuando el comandante Chávez fue secuestrado, cuando fue víctima de un golpe de Estado en el año 2002, y logramos restablecer la revolución en menos de 48 horas por la movilización del pueblo y la unión cívico-militar, a pesar de todas las dificultades, porque más de 90 generales habían participado en la jerarquía militar, había participado en el golpe, los medios de comunicación habían participado en el golpe, toda la derecha, todos los partidos habían participado en el golpe, la jerarquía eclesiástica había participado en el golpe, secuestraron al presidente, lo habían condenado a muerte, y logramos milagrosamente volver la revolución, y lo primero que hizo el presidente fue llamar a la paz. No hubo ni una acción de retaliación, de encarcelamiento, de violación de derechos, al revés. El Tribunal Supremo de aquel momento dijo que esos generales y todos los golpistas estaban preñados de buenas intenciones y que aquí lo que se había producido era un vacío de poder. Y el comandante Chávez dijo, tragué arena, pero hay que cumplir las leyes de la República. Y aunque nuestro pueblo estaba indignado y estaba en la calle, la orientación, la dirección política y el llamado fue a restablecer y a mantener la paz a costa de lo que sea. Porque al único que le interesa una guerra es a los gringos, porque la forma de ellos intervenir, saquear y destruir los países es dividiéndolos. Y por eso, como te decía, esta plataforma, donde la plataforma Patria, están registrados más de 19 millones de hombres y mujeres, es una plataforma de consulta permanente, de encuentro, de diálogo, pero es el diálogo que se da en la calle, en cada consejo comunal y en cada espacio. Y como lo hicimos en el año 2017, que a pesar de toda la acción golpista, violenta, el presidente llamó a constituyente, en el año 2019, el señor, nosotros decimos aquí Juanito Alimaña, el títere que pusieron los gringos para que se autoproclamara porque le daba la gana a Trump, y se autoproclamó en una plaza pública, desconociendo todas las leyes de la República, desconociendo el marco jurídico, pasando por encima de todo. Ese señor que ha permitido el saqueo, porque a partir de esta figura los gringos nos han robado Citgo, que es una empresa petrolera venezolana con centenares de estaciones de gasolina en los Estados Unidos, es refinería y es una poderosa empresa, pues fue saqueada. Nuestras reservas de oro que estaban en Inglaterra, en Londres, fueron saqueadas. La empresa petroquímica Monómeros en Colombia fue saqueada. Ha sido un robo constante toda esta operación de engaño, de satanización de la revolución bolivariana y de nombramiento del títere. Es la ambición de piratas, de corsarios, de ladrones que sigue teniendo el imperio, porque ante su propia crisis económica, que es el país más endeudado del planeta, necesita los recursos de Venezuela y además justificarlo con este títere. Pero luego de que se autonombró, crearon una cosa terrible de invasión al país, que era la ayuda humanitaria, entre comillas, una acción para intervenir y ocupar el territorio con bandas terroristas justamente desde Colombia y desde Brasil. Una acción terrible, y la enfrentó nuestro pueblo, logramos derrotarla y preservamos la paz. Inmediatamente de esta acción terrible vino el golpe eléctrico, también con la intención de generar muerte, de paralizar el sistema de salud, de paralizar toda la capacidad productiva, industrial de nuestro país, de llevarnos al caos y a la guerra civil. Y fue tal el nivel de conciencia, de organización, que en medio de un golpe como ese, logramos preservar la paz, logramos preservar la unidad y mantuvimos todos los espacios democráticos en nuestro territorio, en nuestra nación. Nosotros en el año 2018 fuimos a elecciones y elegimos a nuestro presidente Nicolás Maduro, a pesar de todas las amenazas, a pesar de la guerra económica, a pesar de las sanciones ilegales, a pesar de todas las dificultades.
ha prevalecido los mecanismos democráticos para garantizar, resolver las dificultades y para garantizar la paz, porque solo en paz podemos nosotros desarrollar nuestro país, avanzar en las conquistas del pueblo y alcanzar el sueño bolivariano de la mayor suma de felicidad posible. Nuestra bandera siempre ha sido la paz. Y nosotros, luego de todas estas acciones criminales, tuvimos otro intento de golpe de Estado el 30 de abril del año 2019, todo esto fue 2019, en el 2018 hubo un intento de magnicidio contra el presidente, volando drones que iban a producir la muerte no solo del presidente, sino de todo el Estado Mayor, tanto político como militar, una cosa terrible para sumergirnos en la guerra. Y nosotros hemos defendido la paz, hemos defendido la democracia, y como te decía, 2019, todas estas acciones violentas fueron contrarrestadas con la unidad del pueblo. Este 2020, en medio del coronavirus, en medio de una pandemia, nunca pensamos que iban a tener la desfachatez de provocar una acción de guerra como la que están intentando a través de mercenarios y, como te decía, también de las acciones de la DEA con bandas y con células paramilitares colombianas que están sembradas en nuestro territorio, crear caos y confusión. Yo digo a todos los que creen, a los medios, que empecemos a pensar con cabeza fría y a entender que si Venezuela fuese una dictadura, seguramente tendría el apoyo de los Estados Unidos. Que si Venezuela no escuchara a su pueblo, seguramente fuésemos un gobierno premiado por los Estados Unidos, como fue durante años Pinochet y como lo es una dictadura como la que sufre el pueblo colombiano, de crimen, de violencia, de destrucción, de muerte, pero que está apoyada y defendida además con bases militares de los Estados Unidos. Venezuela, entre otras cosas, es una amenaza, no porque tengamos armas de destrucción masiva. Venezuela es una amenaza porque es un ejemplo de que los pueblos pueden. Y aquí cito nuevamente a nuestro presidente Hugo Chávez, como lo hace de manera reiterada nuestro presidente Nicolás Maduro. Es la hora de los pueblos. Este momento de la humanidad, que es un momento crucial, exige una transformación radical de modelo. El modelo neoliberal, imperialista, capitalista es inviable, es una amenaza para la vida en este planeta, es una amenaza para la especie humana. Para nosotros, en nuestro plan de la patria, el que nos dejó Chávez y el que hemos ratificado con el presidente Nicolás Maduro, el quinto objetivo histórico es salvar la vida del planeta. Y es imposible con el modelo capitalista. Por eso es la hora de los pueblos, es la hora de la comuna, es la hora del socialismo. Para nosotros el socialismo del siglo XXI, que no es una receta, que es una creación heroica de cada pueblo. El nuestro es feminista, es cristiano, es afrodescendiente, es indígena, es obrero, es marxista, es nuestro. La unión cívico-militar para nosotros es uno de los mecanismos más importantes para la defensa. Que nuestra Fuerza Armada no sea el apéndice de la oligarquía y no esté tutoreada por marines norteamericanos. Nuestra Fuerza Armada es heredera del Ejército Libertador de Simón Bolívar, pero además se forjó en la Guerra Federal con Zamora. Tierra y hombres libres, ahora decimos tierra, hombres y mujeres libres, horror a la oligarquía. Esta Fuerza Armada para nosotros ahora tiene un componente que es la milicia. 4 millones de hombres, de mujeres del pueblo que son campesinos, que son maestros, maestras, que son amas de casa, que son hombres de la tercera edad, que pueden tener hasta alguna discapacidad, que son jóvenes, pero que están absolutamente preparados para defender su patria. Y eso solo es posible desde esa visión de que para tener patria hay que saber defenderla. Para tener paz hay que tener patria donde ser ciudadano de una república. Y esa es nuestra tarea. Por eso no podemos permitir que se nos acuse ni de militaristas, sino justamente que para que el pueblo tenga poder hay que transferir también el poder de las armas al pueblo.
pero el pueblo tiene que organizarse, prepararse para ejercer ese poder. Esto para nosotros es una tarea indispensable. Yo te digo, yo vengo de la comunicación popular y cuando iniciamos nuestra participación justamente en el momento en que el comandante Chávez llama a la refundación de la República, por primera vez en nuestra Constitución la comunicación se convirtió en un derecho humano, y además el pueblo tiene el derecho a ejercerla de manera directa y a tener los instrumentos para comunicarse. Eso era imposible en la Cuarta República. En ese momento, nosotros quienes ejercíamos la comunicación popular éramos perseguidos y era acusada la comunicación popular de ilegal, de pirata, y no podíamos tener ningún instrumento en manos del pueblo. Bueno, en la revolución se convirtió en un derecho inalienable. El poder popular tiene que tener herramientas e instrumentos de comunicación. Entonces, nosotros hemos ido construyendo el estigma, la satanización, el ataque mediático, toda la andamiaje internacional es para esconder lo que la revolución bolivariana significa como ejemplo, porque abre camino, porque permite a otros pueblos entender de que solo el pueblo salva al pueblo. Aquí no manda un burgués, aquí no manda un banquero, aquí el presidente es un obrero, un hombre del movimiento sindical, Nicolás Maduro, un obrero del transporte, pero que asumió la causa bolivariana y está al frente de esta revolución porque es pueblo. Si no fuese pueblo, no sería presidente. Así que para nosotros este es un momento estratégico, crucial, porque se enfrentan dos modelos. El modelo decadente que quiere volver a la esclavitud a nuestros pueblos, al neoesclavismo, a la barbarie. Tenemos que tener consciente que a esta visión globalizada y neoliberal no le interesan los estados-nación, les interesa fracturar nuestra república, nos quiere llevar a la propuesta del ALCA, donde una de las estrategias era convertir a toda nuestra América al Plan Colombia, hacer una base militar de los gringos, y por eso el modelo donde el poder popular es gobierno, donde en primer lugar están los intereses del pueblo, donde la educación, la salud, la vivienda debe ser derecho y no privilegio de una minoría, eso no quieren que salga al mundo. Donde el pueblo tenga la capacidad de defender sus derechos, eso no quiere que se muestre al mundo. Y por eso toda esta campaña brutal de satanización. Pero es muy importante para los pueblos de nuestra América y los pueblos del mundo que establezcamos estrategias de encuentro, de diálogo, más allá del poder mediático, que es la dictadura mediática, que es la dictadura de los gringos sobre esta humanidad, y ya es inviable. Nosotros, como tú lo decías, estamos en este momento en un escenario complejo. Vienen los buques del pueblo iraní y van a ser fundamentales porque el sabotaje que se ha hecho contra nuestra república para impedirnos justamente desarrollar nuestra industria petroquímica, para impedir que tengamos muchos de los elementos cruciales para la elaboración de la gasolina, todo eso sería derrotado con la solidaridad del pueblo iraní. Y el pueblo iraní ha estado allí asumiendo esto que es la construcción de una nueva diplomacia, la diplomacia de los pueblos, la que está por encima de los negocios, de los cálculos, sino la que se basa en la solidaridad, en el respeto y en el derecho internacional verdadero. Así que en esta coyuntura estamos. Esta no es una batalla de Venezuela, esta es una batalla de todos los hombres y mujeres de la patria grande latinoamericana. Yo creo que es más, es una batalla de la humanidad, porque si ese imperialismo impone su dictadura de sangre y de muerte en el continente, el resultado para la humanidad sería catastrófico. Donald Trump, yo creo que Hitler se quedaría pero en pañales con la visión de exterminio, de genocidio que tiene en este momento el gobierno de los Estados Unidos y el imperialismo mundial. Una de esas armas seguramente es el coronavirus. Nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, hermanas, para lograr que triunfe la humanidad, que triunfen los pueblos. El siglo XXI es el siglo de América Latina.
Aunque hayan derrotas en los gobiernos, los pueblos pueden construir la victoria. Hoy más que nunca necesitamos a Manuela, a Sáenz, a Bolívar, a Sucre, necesitamos a estos hombres y mujeres luminosos que nos permitieron escribir páginas heroicas en nuestra historia. Esa historia está vigente, esta es nuestra historia, y no podemos verla desde las fronteras impuestas por el colonialismo, porque ahora querrán fracturar aún más nuestras repúblicas, las medialunas que tendrán pensada como han fracturado Libia, como pretenden partir en pedacitos a Irak, necesitan destruir las repúblicas y convertirlas en espacios de drogas, de mafia, de destrucción y de muerte. Por eso hoy más que nunca necesitamos la visión de patria grande, la visión de integración verdadera, de unidad latinoamericana. Esta es la hora de los pueblos, esta es la hora del socialismo, esta es la hora de América Latina. No oigo. Se fue la batería aquí. ¿La batería? Sí, no estoy oyendo. ¿Se me escucha? Pero, No, mi micrófono estaba en voz baja porque estuvo sonando un ruido por acá. Lo puse en voz baja. Okay. Disculpe, compañera, quería agradecer la comunicación. Hay varios puntos que me parecen importantes, ¿no? Nuevamente buscando desmitificar un poco lo que señalan los medios de comunicación. El compañero Nicolás Maduro ha afrontado un periodo muy duro, con muchos intentos de querer tumbarse el gobierno, partir al pueblo, iniciar conflictos militares, y sin embargo se le trata de minimizar en América Latina en base a esta estrategia mediática siempre de descolocar a los líderes de izquierda, a los líderes del pueblo. Y sin embargo, yo recuerdo haber leído alguna vez un artículo de la misma BBC, que es un canal, que es un medio en general burgués, derechista, pero que reconoció en una publicación que el compañero Nicolás Maduro había enfrentado el peor proceso o el peor momento de la revolución bolivariana por todos estos aspectos que usted señaló, el tema de la caída de los precios del petróleo en general, ¿no? Una serie de procesos, y sin embargo ha salido, a pesar de todos estos boicots, victorioso. En ese sentido, es necesario siempre subrayar la capacidad del compañero para poder comprender, ¿no es cierto?, la dinámica del pueblo y encontrar las mejores soluciones que apuesten por la paz, por la reducción de la violencia y sobre todo por el triunfo de la revolución. Sin embargo, ha señalado también usted, compañera, muchas cosas que me parecen importantes desarrollar en este último punto, que es el tema de la geopolítica. Sí, señalaba que a pesar de la estrategia mediática de descolocar al compañero Nicolás Maduro, la misma BBC sacó alguna vez un comunicado señalando de que el compañero Nicolás Maduro había afrontado los momentos más duros de la revolución en el sentido de que se habían caído los precios del petróleo, habían intentos de desatar conflictos de parte del imperialismo, había bloqueo económico y sin embargo había salido victorioso. Y se reconocía en ese artículo los méritos tácticos de dirigente del compañero Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, incluso los enemigos, la oposición, al fracasar tantas veces, tienden a reconocer pues la capacidad de los dirigentes revolucionarios de poder sostener su proceso, ¿no? Y ese fue un artículo que me llamó la atención y que recordé a propósito de todos los, digamos, de las medidas que me comentaba que había señalado el compañero Nicolás Maduro, ¿no? El hecho de delegar el poder al pueblo para resolver el conflicto social es algo que me atrevería a decir que ningún presidente se encarga de hacer, ¿no? Generalmente se resuelve el conflicto a partir de la represión, no a partir de la delegación al pueblo del poder. Entonces se logra la pacificación y a veces la gente no se explica cómo y sin embargo me parece que son cosas que demuestran, digamos, el nivel de dirigencia que tiene el compañero Nicolás Maduro. Había señalado también el tema de los intentos de desatar conflictos internos y ahora último el conflicto relacionado a la llegada de los barriles iraníes de petróleo a Venezuela. Estados Unidos ha tenido una política de no levantar una sola sanción a Venezuela, incluso en estos momentos, a seguir asfixiando
al gobierno bolivariano, ni siquiera por una cuestión humanitaria, tanto que le gusta hablar de ayuda humanitaria, ni siquiera en estos momentos es capaz de hacer una mínima concesión en su afán de querer tumbarse al gobierno de el compañero Nicolás Maduro. Había hecho lo mismo en Siria cuando se pidió la colaboración, para el combate contra Islámico, y se rechazó y se rechazó cualquier tipo de colaboración, tratando primero de retirar al presidente Bashar al-Assad de Siria. Nuevamente acá no hay ninguna concesión del imperialismo frente a un enemigo mundial, que es el virus, y por el contrario se ha dedicado a cuestionar a China, a criticar a China, y a criticar en general a Oriente sobre la expansión del virus. Sin embargo, es Estados Unidos uno de los países que peor ha manejado la crisis del coronavirus. Tenemos un presidente que es capaz de decir que la gente tiene que tomar lejía o inyectarse lejía en la sangre para poder curarse el coronavirus, cosas que parecerían fantásticas, pero que sin embargo pasan, y pasan en la primera economía del mundo. Son síntomas de un imperio en decadencia. Estados Unidos ha retrocedido de Oriente, en Europa tampoco lo respetan mucho, ahora en América Latina creo que tampoco nadie confía en Estados Unidos, pero es en estos momentos cuando, digamos, cuando la rata está amenazada, es cuando más saca las garras, ¿no? Ha planeado esta invasión, está poniéndose agresiva con la transferencia de estos barriles de petróleo a Venezuela. ¿Cómo ven ustedes la actual geopolítica internacional? ¿Cómo ven ustedes en general la reacción del imperio, la crisis o la tensión que puede producirse por la llegada de estos barriles? El panorama internacional en general, ¿cómo lo conciben, tanto a nivel regional como a nivel de los centros de poder económico? Bueno, es un gobierno, el de Estados Unidos, desesperado porque justamente ha quedado en evidencia. Ha quedado su mal manejo, su incapacidad para resolver los conflictos de su propio país, su falta de solidaridad. Al revés, no solamente no ha ayudado a nadie, sino que a quien ha podido le ha robado las mascarillas, ha quitado suministros, es decir, quedó en evidencia su mediocridad, su incapacidad, su mezquindad, y su liderazgo pues está desplazado. Lo único que le queda pues es mantener a partir del terror, a partir de la violencia, a partir de la guerra, su pretensión hegemónica, también de su poder mediático, que sigue manteniéndolo. Pero efectivamente es peligroso un gobierno que sustentaba todo su ataque a Venezuela, diciendo que Venezuela iba a ser el centro de la pandemia, cuando pues efectivamente ellos han sido de los más afectados, cuando Brasil también en manos de ellos ha tenido un crecimiento exponencial terrible, peligrosísimo, cuando Colombia, cuando en buena parte del continente hay afectaciones, y en medio de las dificultades, Venezuela, yo había dado un dato, había dicho que más de 600.000 pruebas, pero corrijo, 735.400 pruebas diagnósticas para COVID, lo que representa la ejecución de 24.514 pruebas por millón de habitantes. Esto nos convierte en el país con el mayor número de pruebas hechas por millón de habitantes en el continente. Si estamos en una situación de responsabilidad, de prevención y de trabajo, con muchas dificultades, como te decía, por la penetración que a través de la frontera se hace, con el intento más bien de propagar y de expandir el tema del contagio. Pero hemos logrado contenerlo. Nosotros ya hemos tenido 262 pacientes recuperados. Hemos estado trabajando en lo que es el servicio público de salud, el sistema público de salud de nuestro país. Tenemos ingresados 331 pacientes en hospitales, 325 en el sistema de salud cercano a la gente, en nuestro CDI, y apenas 16 están en clínicas privadas. Es decir, todo ha sido resuelto, apoyado, contenido por la fuerza del poder popular y de nuestro gobierno nacional.
en el escenario internacional. Es un escenario complejo, por lo desesperado, como decía, que está el gobierno de los Estados Unidos ante su sistemático fracaso con respecto a Venezuela y ante lo que va a ser una evidencia, porque el mundo, a pesar de todas las campañas mediáticas, a pesar de todos los intentos de cerco, de bloqueo, de satanización, pues Venezuela ha demostrado que sí se puede, que se puede vivir con dignidad y no arrodillado ante el imperio, que se puede gobernar oyendo al pueblo, que se puede mantener la democracia como bandera fundamental para el ejercicio de la política y del gobierno, y que además nosotros levantamos como estandarte y como bandera el socialismo. Así que en este momento, que un pueblo, después de bloqueos, sanciones, acciones ilegales, criminales, golpes de Estado, se mantenga de pie, es para los Estados Unidos una amenaza. Cuando además hemos logrado romper todo este intento de cerco y hemos restablecido una mirada de mundo distinto, multipolar, pluricéntrico, y dialogamos con China y con Rusia y con Irán y con todo el Caribe nuestro, y estamos estableciendo puentes solidarios con los países del mundo. Así que efectivamente es un momento complejo, es un momento difícil, pero nosotros tenemos patria y la tenemos, como te decía, no solamente es un territorio. La patria para nosotros es cada hombre, cada mujer de esta tierra, y estamos dispuestos a defenderla. Sabemos que no estamos solos, sabemos que hay solidaridad de los países que entienden que es necesario transformar definitivamente este modelo neoliberal y bárbaro que está poniendo en peligro a la humanidad. Y hoy más que nunca defendemos la revolución bolivariana, defendemos la nueva diplomacia, que es la diplomacia de los pueblos, y vamos a entregar nuestra vida por defender esta patria y esta revolución. No tenemos duda en eso. Esperamos que prevalezca la paz, pero sabemos que para poder tener paz hay que tener patria, que es nuestro bien más sagrado, más preciado. La patria es el lugar donde podemos construir los sueños, concretarlos, y por eso defenderemos la paz defendiendo la patria. Estamos preparados. No es para nosotros una bandera la guerra. Como te decía, hemos batallado por la paz en todos los momentos, batallado por mantener la unidad nacional, batallado por mantener la integración latinoamericana. A pesar de los golpes que nos daban, nosotros todo el tiempo trabajamos por la paz en Colombia y por mantener el diálogo en Colombia, y aún hoy seguimos haciéndolo. No vamos a permitir de ninguna manera que se quebrante la unidad de la nación. Son momentos complejos, pero somos hijos e hijas de Bolívar y de Chávez, así que vamos a enfrentar cualquier dificultad y vamos a lograr la victoria. Compañera, gracias por la comunicación. Me quedo con esta idea de que Venezuela es una amenaza justamente porque es la posibilidad de mantener un gobierno digno a pesar de todas las adversidades y a pesar de todos los boicots y a pesar de todas las trabas que pone el imperialismo. Y en ese sentido sí es una amenaza inusual, porque es inusual, ¿no es cierto?, que un país, que un pueblo demuestre, a pesar de tantos golpes, la unidad, la resistencia, la consecuencia, la convicción. La tarea sería hacer que esa amenaza sea menos inusual, multiplicándola, ¿no? Haciéndola en Perú, haciéndola en Colombia, haciéndola en Brasil, haciéndola en toda América Latina. Entonces, no hay que dejar de ser una amenaza para el imperio, sino que hay que dejar de ser inusuales. Compañera, quisiera yo ya cerrar esta entrevista dándole a usted la posibilidad de que se exprese, de que dé unas últimas palabras para nosotros acá en Perú, en general para América Latina, que algo que quiera comentarnos. Bueno, un abrazo solidario, amoroso. Somos una misma patria, la patria grande. Somos humanidad, además. Y este es nuestro momento, es el momento de los pueblos. Yo estoy segura de que vamos a obtener la victoria, pero no pienso que la vamos a obtener solo los venezolanos y las venezolanas.
Creo que esta es la causa humana y América Latina tiene que convertirse en eso que soñaba Bolívar, en esa nación de repúblicas libres más grande por su virtud, por su gloria, por lo que puede aportar a la humanidad que por su extensión y riqueza. No, los gringos quieren tumbar la mesa porque están perdiendo el juego. Nosotros debemos llevar otro tablero que no sea el heredado por el colonialismo y por las injerencias y por la barbarie, sino el de la solidaridad, el del encuentro, el de los trabajadores y las trabajadoras. Esta creación heroica de nuestro pueblo, de todo el pueblo latinoamericano. Yo estoy segura de que tendrá resonancia en los propios Estados Unidos. Hemos recibido solidaridad del pueblo de los Estados Unidos. Nuestra embajada en Washington fue defendida por hombres y mujeres de Estados Unidos capaces de enfrentar a esa dictadura brutal de la plutocracia gringa, y lo hicieron por solidaridad con Venezuela. Creo que este es el momento de demostrar que sí se puede vivir de pie, se puede vivir con dignidad y además tenemos que construir una humanidad distinta que permita la vida en este planeta, la Pachamama nuestra, que tiene derecho a seguir plena. Así que bueno, un abrazo solidario, amoroso, que viva la comuna. Para nosotros es que el poder popular siga siendo y se convierta cada día más en el verdadero poder, la democracia verdadera. Así que, bueno, unidad, lucha, batalla y victoria. Gracias, compañera, por las palabras. Un saludo de parte Izquierda Socialista, y a todos los que vean esta entrevista, invitarlos a seguir sintonizando nuestros programas de conversaciones con el mundo. Gracias, compañera, nuevamente por el tiempo. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos, compañera.